Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Es un gusto poder saludarles. Antes de iniciar nuestro estudio, les quiero invitar a que, si usted puede, cierre sus ojos o si no, con su mente, concéntrese y vamos a tener una oración para poder invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la vida. Gracias porque nos permites abrir con libertad tu santa palabra. Te suplicamos que el Espíritu Santo nos ayude para que Él sea el Maestro por excelencia y que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros y en nuestra vida espiritual sea para crecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, es un placer poder tenerles nuevamente con nosotros y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio que ahora gozamos, pues tenemos la libertad de poder tener en nuestros hogares un ejemplar como este y de todos los tamaños, de todos los colores. Pero no solamente es lo importante tenerlo, sino que lo podamos estudiar. Y por ello, en esta hora, vamos a abrir las Santas Escrituras para poder estudiar un tema de mucha trascendencia, poder meditar juntos en lo que Dios desea para cada uno de nosotros. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dejó muchas enseñanzas, muchos consejos. Y a través de su palabra nosotros podemos encontrar cómo el Señor nos ha puesto delante de nosotros la foto de cómo sería la vida en los últimos días, justamente antes de su segunda venida. Y ahora pues vamos a estudiar un poco sobre eso, eh, más claramente en una de sus parábolas. Esa parábola que es bastante famosa en las Escrituras, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 hasta el 13. Y me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, una parábola que el Señor Jesús contó a sus discípulos. De hecho, en este capítulo hay hay varias parábolas que él expresó, pero en esta hora queremos estudiar solamente esta. Es una de las parábolas en las cuales el Señor eh, le habla a su pueblo en los últimos días. ¿Y por qué digo a su pueblo? Porque la escritura empieza diciendo en el versículo 1, entonces el reino de los cielos o el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí claramente el Señor hace alusión a dos tipos de creyentes, a dos tipos de personas que lo estarían esperando cuando Él llegara. Y están representadas por 10 vírgenes. Es interesante notar cómo la preparación de ellas era importante porque en la parábola el novio no llega de inmediato. La Biblia dice que como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Pero mientras ellas esperaban, se puede ver claramente que entre las 10 habían 5 que estaban verdaderamente preparadas para recibir al novio. Y lo podemos leer en los versículos en los versículos primeros, en donde nos dice que ya de antemano el Señor Jesús hace la distinción entre los que se preparan adecuadamente y los que no se preparan, porque Él declara que hay 5
que toman sus lámparas, también tienen vasijas y estas están llenas de aceite. Mientras que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite extra en sus vasijas. Así que es importante notar que Jesús está tratando de conducir al lector y llevarlo a cuán importante es la preparación para cuando el novio aparezca. En este caso, todos los que hemos conocido a Cristo y los que pertenecemos de alguna manera a una religión o practicamos religión, estamos esperando ese momento en que Jesús ha de venir por segunda vez. Y evidentemente es necesario que haya una preparación previa para ese evento. Claramente en las Escrituras tenemos muchos otros consejos acerca de cómo prepararnos. La Escritura dice que las lámparas estaban encendidas. Pero si nosotros vamos a la Biblia, podemos encontrar que la lámpara es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo en San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cómo se relaciona esto con la parábola? Bueno, el relato dice que las vírgenes tenían lámparas. Y nosotros hoy, gracias a Dios y gracias a su misericordia, podemos tener la lámpara, que es la palabra, su palabra escrita en las Santas Escrituras. Esta lámpara es la que nos guía en el camino que nos lleva a Dios. Esta lámpara es la que nos guía a Cristo Jesús, la que nos lleva a nuestro Salvador. Esta lámpara que fue inspirada por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo quien ilumina la mente y el corazón del lector para poder entender los designios de Dios para nuestra vida. Y por eso es importante que cuando nosotros estudiamos las Escrituras y al estudiar especialmente esta parábola de las 10 vírgenes, nos damos cuenta que estas 10 vírgenes tenían sus Biblias, tenían la lámpara, tenían las Escrituras, tenían la palabra. Y obviamente todas entendían que el novio vendría. Pero al igual que ellas, nosotros también entendemos que Cristo Jesús viene por segunda vez. Nosotros también tenemos que hacer una preparación previa para ese evento y necesaria. Ellas no sabían a qué hora iba a llegar el novio. Nosotros tampoco sabemos el día y la hora en que Cristo Jesús ha de venir. Y por eso es ahí la importancia de que nosotros conozcamos los tiempos que la Biblia nos señala y que nos muestran que el tiempo de la venida de Jesús se está acercando. Pero necesitamos, como esas vírgenes también, necesitaban el aceite para poder mantener sus lámparas encendidas. Nosotros también necesitamos hoy en día el poder del Espíritu Santo para que nuestra preparación sea cabalmente como Dios desea para poder estar listos cuando Cristo venga. He ahí la importancia de la vasija. La vasija era el recipiente que las vírgenes llevaban, las prudentes, para poder llevar aceite extra. En caso de que el novio tardase, ellas podían tener sus lámparas encendidas y podían mantener la luz viva. Sin embargo, en el grupo de vírgenes que se menciona ahí, en los dos grupos, había un grupo de 5 que estas tenían sus lámparas, pero no se apertrecharon de llevar aceite extra
en sus vasijas. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la vasija? ¿O cuál es el recipiente donde Dios quiere colocar ese aceite que representa el Espíritu Santo? Cuando la Escritura dice que nosotros, cuando fuimos formados por la mano de Dios, Dios nos creó del barro, del polvo de la tierra. Y eso usted lo puede leer en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ahí dice que Dios nos formó del barro y luego sopló en la nariz de ese, vamos a decirlo así, de ese muñeco que había formado, aliento de vida, y llegó a ser el hombre un ser viviente. Isaías también, en el capítulo 64, versículo 8, dice que somos barro, que somos polvo. Y lo podemos leer para que podamos tener más claro lo que el texto nos dice. Isaías capítulo 64. Y vamos a leer en el versículo 8 dice: Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Y en Jeremías también, Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6, también nos dice la Escritura que Dios nos ve como ese barro que trabaja el alfarero, que le da forma, que lo moldea hasta llegar a construir una vasija muy hermosa. Y dice Dios que Él es como ese alfarero que quiere transformar nuestra vida, que quiere hacer de nosotros recipientes cabalmente listos para poder recibir en nosotros el poder del Espíritu Santo. A esto se le suma lo que la Biblia dice respecto a lo que acabamos de leer de San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dijo: sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. La santificación y la perfección son necesarias para poder recibir en nosotros el aceite del Espíritu Santo, ese aceite espiritual que nos va a ayudar a mantener no solamente nuestras lámparas encendidas, sino también listos en caso de que el novio se tarde, como en la parábola. Ese también, ese espíritu nos va a mantener despiertos y preparados para que cuando en el momento que el novio venga, nosotros podamos estar listos para entrar con él a las bodas. Y de ahí también la importancia de mantenernos velandos y despiertos. La Escritura dice, Jesús dijo en Mateo 24, velad y orad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Está hablando de su segunda venida. Y en el versículo 13 de la parábola que estamos estudiando, también nos dice, adelantándonos un poquito a este asunto de estar preparados y de mantenernos despiertos, el Señor terminó la parábola diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, hermanos míos, amigos, es necesario que nosotros preparemos nuestro cuerpo, preparemos nuestra mente. Todo nuestro ser tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestros impulsos tienen que ser sometidos al poder del Espíritu Santo para que Él nos santifique y nos transforme mediante el carácter, que podamos asemejarnos al carácter de Cristo Jesús. Y allí, como nosotros vamos preparándonos para ese momento espiritual, para ese momento importante en que Jesús ha de venir por segunda vez. Así que leíamos también que en un momento, ¿verdad? A la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo.
Entonces, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las prudentes, no, el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí podemos ver en estos pasajes que el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos traspasar o podamos otorgárselo a otra persona. Cada uno de nosotros necesitamos hacer los arreglos necesarios para poder recibir el Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros tenemos que disponernos para que el Espíritu nos moldee y pueda venir y morar en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Amigo hermano, es realmente importante que nosotros recibamos la unción del Espíritu Santo para que podamos estar listos cuando Jesús venga, o para que en caso de que el Señor nos llame al descanso, podamos irnos preparados, listos, para que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos y la trompeta, la cual dice el apóstol Pablo que se va a tocar, y entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros también podamos ser levantados en esa primera resurrección. Pero para eso necesitamos estar listos. Y no solamente nosotros, sino también nuestras familias, también nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos. En algún momento de la vida creo que todos nosotros que hemos conocido el mensaje del Evangelio, tenemos amigos y familiares que no militan con nosotros en este camino y que también necesitan conocer de Jesús, que también necesitan entregar su vida a Cristo Jesús. Y nosotros somos los encargados y responsables, nosotros somos los responsables para poder llamarlos y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Tenemos la lámpara de la palabra, tenemos el conocimiento de Dios a nuestra disposición. ¿Qué tenemos que hacer con ello? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las Sagradas Escrituras? No es mantenerla allí en un armario, o tenerla en la mesa, o tenerla en la cabecera de la cama, y en algún mueblecito abierta como un amuleto. No. El privilegio de tener un ejemplar como este es si nosotros lo tomamos y lo estudiamos, lo leemos. Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Bienaventurados somos si nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestra guía, nuestro libro de estudio. Es esa lámpara que nos va a mostrar el camino por el cual nosotros tenemos que caminar. Y dirigidos por el Espíritu Santo, todo lo que nosotros estudiemos va a parecer claro en nuestra mente y va a tener sentido. Lo más importante del estudio de la palabra de Dios es conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cristo vino para darnos vida. Y el único medio para poder conocer de Cristo Jesús es a través de su palabra. Pero necesitamos el Espíritu para poder mantener nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las insensatas? ¿Y qué sucedió con las prudentes? Bueno, la Escritura dice en el versículo 9, pero las prudentes respondieron, para que no os falte a nosotras ni a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y el versículo 10 dice, mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Y ahí el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, amigo mío y hermano, es para mí un privilegio poder invitarte a que estudies las Escrituras, a que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Y para los que ya estamos en este camino, a no permitir que el enemigo nos distraiga, o a no permitir que el enemigo nos duerma con todas las cosas que hay en este mundo. Hay que mantenernos despiertos. No sabemos cuándo Jesús vendrá. No sabemos también cuándo el tiempo de gracia se ha de terminar. Pero es importante que nosotros mantengamos nuestros ojos abiertos y podamos ver todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es el cumplimiento pleno de las profecías escritas en la palabra de Dios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así dice el texto. Es más, hay un canto que también nos habla de eso. Así que 3 puntos importantes o aspectos importantes a destacar en este estudio son tener las lámparas, tener la Biblia, estudiarla para que alumbre nuestro camino, que se mantenga siempre encendida. El aceite, tener y clamar por el Espíritu Santo para que Él venga a nuestra vida y dirija nuestro ser. Pero para eso también tenemos que limpiar nuestro vaso. Dejar todo aquello que nos aleja de Cristo y asemejarnos más y más a Cristo Jesús. Mantener nuestro recipiente limpio para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Permitamos que el Espíritu haga su obra en nosotros y así que el Espíritu mismo nos haga mantener despiertos y atentos a los acontecimientos que están sucediendo para poder ver que Cristo viene pronto y estar listos para ese momento. Será un momento glorioso. Solo el hecho de poder participar de la vida eterna con Cristo es algo grandioso. Yo te invito a que aceptes la invitación y que no te pierdas la oportunidad de poder escapar de este mundo lleno de dolor, lleno de tristeza y de maldad, y poder vivir en un mundo nuevo, una tierra nueva, donde va a habitar la justicia, en donde Dios mismo estará con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y puedas entregar tu vida a Jesús.